¿Qué pasa cuando el clima es inestable y las circunstancias no son ideales? ¿Es posible criar a los hijos como Dios lo pide? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo de fin de semana desde el reto de hoy día. Viernes. Ajá. Viernes. Sí, increíble, viernes. increíble. Estamos en día viernes, estamos hablando de Hijología 2. Y cómo criar hijos en circunstancias verdaderamente difíciles, las circunstancias difíciles que creo que nadie quiere, pero que todos tenemos en algún momento, ¿verdad? Y hemos hablado de cómo sería idealmente, ¿verdad? Y los pajarillos cantan, la luna se levanta. Pero yo creo que se puede, Sí, pero... hemos dicho que es escaso. Y voy a decir algo, no solamente se puede, yo creo que todos tenemos periodos en que como que todo se alinea y hay buena relación entre los esposos, hay prosperidad económica, hay una buena iglesia, y entonces hay que aprovechar esos momentos, hay que aprovecharlos con toda la vida, porque de repente ya no están, ¿verdad? Sí. Vimos también el caso donde de pronto hay un padre creyente y el otro padre, o la mamá es creyente, el papá no, o viceversa. O también en aquellas circunstancias donde de pronto solo hay uno de los dos papás en la casa. Sí, vimos el caso de Timoteo en particular, ¿verdad? Cómo su mamá Eunice y su socia en el proceso de crianza y de pasar la fe, Loida, hacen un trabajo fenomenal, ¿verdad? Es un chico que eventualmente llega a la iglesia, tiene una relación muy buena con todos. Siempre que leo la vida de Timoteo, no te lo dije, creo que no te lo dije, pero me acuerdo que el proverbio que dice que aún el muchacho va a ser conocido por sus hechos cuando está caminando de la forma en que agrada a Dios, ¿verdad? Y ese es el caso clásico, un jovencito de estos que tiene buen testimonio y que ha sido criado por una mamá creyente. Y hablamos ese día que... Se puede, o sea, en otras palabras, se puede. Pero no como dicen los mexicanos con la selección, sí se puede, sino que se puede, y hablamos de asociarnos bien. Tú dijiste que en el caso de él había buscado a la abuela, o ella había buscado a su mamá, pero que la iglesia juega un papel muy importante, de pronto, o a alguien, otro buen creyente, referente, y debemos buscar con quién asociarnos para lograr hacer ese buen... Yo veo cómo esto es importante, Iván. Creo que en nuestra realidad, en nuestro paquete de realidades, en las iglesias hay muchos hogares monoparentales. O sea, algunas personas, y es bueno para ti que quizás nunca has ido a una iglesia, entonces tú te imaginas que en las iglesias todo el mundo hace las cosas súper bien. No, las iglesias son la colección de familias que han pasado a veces por tragedias, a veces por crisis, a veces por malas decisiones. Y entonces lo que tienes es algunas familias muy robustas, muy fuertes, muy buenas, y luego tienes algunas otras familias que están tratando. Entonces, a estas que están tratando, hay que echarles todas las manos posibles, ¿verdad?, de ayuda para salir adelante. Entonces, qué bueno para las Loidas, el ministerio de las Loidas, que tienen la oportunidad de hacer influencia en aquellos que no son sus hijos necesariamente, pero que pueden ayudar, pueden ayudar. También es bueno mencionar algo, las familias sólidas de la iglesia son una base para la iglesia. Pero las familias deben atender todas las posibilidades. Ahora estamos hablando de divorciados, de viudas. Las iglesias. Las iglesias, huérfanos, estamos hablando de personas solas, pero ya de edad mayor. O sea, hay un montón de realmente panorama. Las familias, que es el plan de Dios, como lo vimos desde el principio, las familias fuertes, sólidas, son una base importante. Pero uno tiene que estar como iglesia listo para atender todas las necesidades. Estoy totalmente de acuerdo. Vimos, además, esta semana vimos la circunstancia de criar hijos en una cultura que es antidios. Y ningún ejemplo mejor que el de Noé y sus 3 hijos, los archifamosos y nunca lo suficientemente bien ponderados Sem, Cam y Jafet. Y uno ve el tremendo trabajo que hace Noé, porque Dios mismo dice, yo voy a buscar a los que pueden continuar con la raza, pero también pueden continuar con la relación con Dios. Y ahí dice que los hijos de él son
la elección perfecta. Sí, literalmente. sí, y lo comparamos un poco con nuestro tiempo. Y ya no llegamos ayer a compararlo con otro que estuvo en circunstancias adversas, que fue Lot. Sí. Pero solo que si Noé acertó, Lot metió la pata. En todos los sentidos posibles. Lot hizo todo lo que no se debe hacer. Y nos desviamos. El día que hagamos la serie ¿Cómo no criar hijos en circunstancias difíciles? Sí. Ahí vamos a traer a Lot. Mira, hablamos un poquito a media semana de tener mucho cuidado con no acercar a los hijos, a veces en el afán de que nuestros hijos tengan un futuro mejor. Sí. Los llevamos a un lugar donde no está Dios. Sí. Y hay materialmente hay más. Pero realmente nos equivocamos. Sí. Y ese fue el caso de Lot. Sí. Lot llevó a sus hijas, fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sí. Y en Sodoma después... Porque ahí había prosperidad. Claro, había prosperidad, pero después ahí estaba que él era uno de los principales de la ciudad. Se cruzó el Río Grande y después, no fue así, ¿verdad? Pero, era alcalde de Texas. Ajá, sí, alcalde, gobernador de Texas, San alcalde de Antonio. Houston. Ajá, sí. Y uno dice, hey, sí, de plano aquí como que no las hizo, ¿verdad? Sí, No las y hizo. sus hijas, por supuesto, eran chicas que estaban perdidas. Sí. A pesar que la Biblia describe a Lot como el justo Lot. Sí. Entonces, Es que él estaba bien. Sí. Él estaba bien, pero cometió un montón de errores. Sí. Un montón de errores. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Fíjate que yo quisiera, en los breves momentos que nos hacen falta realmente, hablar de una realidad más, y es cómo crear hijos en un clima de inestabilidad extrema. Inestabilidad extrema. Estoy usando las dos palabras muy a propósito, porque extrema y continuada. Ahora, voy a decirlo así, extrema y continuada, porque todas las familias, sin excepción, pasan por momentos de inestabilidad, algún tipo de inestabilidad. O sea, de repente el papá pierde el trabajo, la mamá está enferma, ¿verdad? Llega a vivir con ellos, yo no sé, un tío, una abuela o alguien complejo, yo no sé, todos pasan por momentos de alguna forma de inestabilidad. Pero hay algunas familias que viven en inestabilidad. Sí. Es tan difícil que hasta me cuesta pronunciarlo. Sí, viven en inestabilidad de una manera continuada. Y ahí y no hay para estas familias una salida. Una salida fácil. ¿De qué estás hablando? Porque ahora inestabilidad es una palabra que puede englobar un montón de aspectos. ¿Estás hablando de la parte económica? Sí. Estamos hablando que pudiera estar hablando de pobreza. Sí. Pudiera estar hablando de circunstancia migratoria adversa. Sí. Porque tú sabes, somos ilegales, entonces nosotros no tenemos una vida normal, pero esa es nuestra vida. Sí. Estás hablando de... En vez de decir ahí viene el coco, ahí viene la migra. Viene la migra, que es una cosa terrible para los que ven eso. Y no solo Estados Unidos. No solo Estados Unidos ahora, porque uno piensa, están hablando de quién. No, cualquier persona que sale de su país y está en el proceso de avanzar a otro lugar y no tiene todos los papeles, ahora en todos lados. Nosotros tenemos una hermana, Karen, nuestra hermana Karen, que vive en Arizona, pero ella vivió en un tiempo en otra región de Arizona, donde dice que ella tenía muchos niños indocumentados como alumnos. Ella estaba legalmente, por supuesto, en el sistema educativo. Entonces dice que unos niños le decían, es que vamos a ir a ver a la abuela. ¿Y cómo ir a ver a la abuela? Es que nosotros nos subimos a los trenes, nos escondemos iban a ir a México, nos escondemos en los sacos de trigo, detrás y vamos a ver a la abuela. Imagínate cómo es el mundo de algunos que es así, ¿verdad? Sí, complejo. Y no hacemos mucho ruido. Sí, por eso. Claro, y ahí llevan hasta snacks de trigo. Qué barbaridad, pero no eran libres de gluten. Sí. Bueno, pero entonces... sí, estoy hablando de inestabilidad, de vivir con un padre alcohólico o con una mamá alcohólica. Pudiera ser. Yo voy a decir otra forma. De ver que tu mundo se está derrumbando alrededor. Sí. Y por supuesto, la manera más fácil de entender una cultura así o una circunstancia así es la generación que se crió en el desierto. Tú recuerdas, sale Moisés con los 2 millones y pico de israelitas, salen por medio de las plagas, todo el mundo conoce la historia, Dios les abre el Mar Rojo, atravesan el Mar Rojo, comienza a caer maná, comienza a ser protegidos por la columna de fuego, la columna de humo, están avanzando. Después de los 40 años. Pero después de un año de maná, ellos básicamente dicen, ya estamos hartos de maná. Estamos hartos de maná. ¿No habrá pollito por ahí? Sí, sáquennos de aquí.
Pero viene Dios y les dice, vayan a ver la tierra prometida, vayan a ver la tierra prometida, y entonces mandan unos espías. 10 de los espías dicen, no, el lugar es fabuloso, pero no se puede. No, dejémonos de cuentos, eso no va a pasar. Y entonces 2 de los espías dicen, ¿cómo no? Sí se puede. El lugar es fabuloso y está bien difícil, pero Dios es más grande. Sí. Estos son Josué y Caleb. Entonces los 10 espías, como sucede mucho con los hermanos Nube Negra, ¿verdad? Tiran una nube negra sobre todo el pueblo y el pueblo murmura. ¿Nos comerán? Sí, murmura. No, sí, ¿Cómo es que nos van a comer como langostas. Sí, ellos son como, nos van a ver como langostas, son gigantes. Y entonces viene Dios y se molesta. Dios se molesta por la falta de fe de ellos. Y estoy resumiendo una serie de eventos que pasan ahí, pero Dios se molesta y dice, ¿saben qué? Vamos a entrar a la tierra prometida y los vamos a llevar hasta la tierra prometida. Pero no con ustedes. Sí, pero todos ustedes de 20 años para abajo, esto está en números 14, sí. De 20 años para abajo, ustedes no van a entrar. No. De 20 años para arriba, ustedes no van a entrar. Solo van a entrar los de 20 años para abajo y los que nazcan en el desierto. O sea, los que nazcan en el desierto. Entonces lo que viene es que los siguientes 39 años, la generación, toda una generación muere. Sí. Que eso es complejo. Alguien calculó que equivaldría a un entierro cada tantos minutos. Sí, o sea, claro, sí. Te puedes imaginar, 2 millones de personas. 2 millones y pico de personas mueren, entonces se vuelve bien complejo. Pero ahí crece una generación de niños que está tratando de ser educada por los que van quedando vivos en los caminos del Señor. Y tú tienes Deuteronomio capítulo 6 y Deuteronomio capítulo 11, los 2 paquetes de instrucción en los cuales se nos enseña cómo fueron criados en el desierto. Y te los leo porque son... Estos niños y jóvenes, ¿verdad? Niños y jóvenes que cuando sucede esto tienen 5 años, 7 años, 14 años, 18 años, pero no son los adultos que deciden. Todos sus papás, sus abuelos, sus tíos fueron muriendo. Sí, van muriendo. Y ellos van viendo. Y el abuelo tal, y el abuelo Isaac ya se murió, ¿verdad? Y el tío Moisés también se murió, ¿verdad? Y todos se van muriendo. Dice, porque uno lee estos pasajes de Deuteronomio 6, te voy a leer 2 trozos, porque uno los lee y los siente como bien religiosos. Pero uno tiene que recordar la circunstancia histórica que estaban atravesando en ese momento. Sí. Dice que estos son los mandamientos, estoy en Deuteronomio 6, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ustedes van a entrar, está hablando de la generación que de plano va a entrar. Y explica que para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y dice, ¿cómo lo harás? Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino hacia la tierra prometida, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ok, esta es una enseñanza que se le da a esa generación que no cayó en el desierto, sino que va a entrar a la tierra prometida. Es la generación que pasó por el desierto, pero estando de menos de 20 años, fue educada con estos principios. Okay. Y fue educada por los que iban quedando vivos mientras iban muriendo, toda la generación más vieja, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 11, él vuelve a decir básicamente lo mismo. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, estoy 11:18, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino a la tierra prometida, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Sí. Está diciendo, sí, ustedes van a tomar la Biblia en esta circunstancia tan compleja en la que viven. La que han vivido. Y la que estaban viviendo. Sí. O sea, la que han vivido, la que están viviendo. Son 40. No tenían casas.
No tenían casas, no tenían cosas. Sí. O sea, no tenían cosas. O sea, porque a veces uno piensa, la clave es criar a nuestros hijos en una gran estabilidad económica. No. No, la estabilidad económica no es mala. No, claro, es mala. claro. Pero no es la clave para nada. O sea, es la mera verdad. No tenían Cultivos. No tenían cultivos. No cultivaban nada. Tampoco estaban peleando guerras. No. Un par de batallas grandes tres hay. tiene Sí. como Moisés. Pues sí, Pero realmente no, o sea, quiero decir que yo estoy de acuerdo, es una vida difícil en el sentido que no sabían qué iba a pasar el otro mes. No. De pronto la columna se movía, ¡ey! Levanten las cosas. Vámonos. A mí Y me niños, gustaba, apúrense. Me gustaba aquella chica de la otra tribu, perfecta, que la otra tribu no va a quedar. Y todo cambia, todo. Entonces, yo creo que a veces incertidumbre. Los papás pensamos, si nosotros podemos controlar todas las circunstancias de la vida y generar el ingreso necesario y generar la estabilidad necesaria, y nuestro hijo puede aprender, yo no sé, la cantidad de idiomas que ahora demanda la cultura, ¿verdad? Y puede tener esto, y puede tener, yo no sé, su Xbox, su Nintendo, no sé qué será lo que está más de moda ahora. Que no está malo tampoco. No está malo tampoco, Sí. pero y su iPhone 14, desde que cumple 14 meses, ¿verdad? Y puede tener toda esta clase de cosas que uno dice, hey, es que ahí yo necesito proveer esto para mi hijo. No, esa no es la clave. No es la vía, de hecho. No es la vía, no es la clave, no es necesario. O sea, De hecho, perdón, yo lo voy a decir de otra forma. Esto produce hijos débiles. Sí. Hijos débiles y frágiles. El no tener que luchar con nada en la vida produce muchísima fragilidad. Sí. La sobreprotección, no sé, como cuando consentís a alguien demasiado, cuando sos un acusador del colegio o la escuela de tus hijos, en lugar de tratar de entender qué es lo que estamos tratando. Yo entiendo, claro, que hay que protegerlos, hay que defenderlos, pero produce débiles. Lo contrario, algunas dificultades te fortalecen. Sí. Yo te he dicho, tengo un buen amigo que siempre me dice, a los hijos hay que criarlos con un poco de hambre y con un poco de frío. Sí. Porque si... para que digan pío. Porque si inmediatamente corres a abrigarlos, corres a alimentarlos, a sobreprotegerlos, a las carencias que han tenido, tú tratas de compensarlo de otra forma, de verdad uno puede producir hijos muy débiles, muy débiles. Y eso va a ser malísimo para su vida. Eventualmente no van a poder conquistar la tierra prometida. Sí. Tú sabes que muchos creen, y yo soy uno de los que creen, que la generación que entró a la tierra prometida es la mejor generación de israelitas en toda la Biblia. Qué tremendo Son eso. personas de fe que estaban listas, obedecieron, estaban listas para creer. Tienen 30 y pico de batallas. Fueron y ganaron todas con excepción de una, pues, que por culpa de el nunca lo suficientemente mal ponderado Acán. Pero son personas que uno dice, ellos lograron lo que debían lograr. Y fueron creados no en la abundancia, fueron creados en la carencia. Pero tenían dos cosas que son la clave. Tenían a Dios y tenían a sus papás. Esas son las dos cosas. Tenían las papás ya cuando entran ya no, ¿verdad? Pero en el proceso en que va entrando, o sea, el proceso de crianza, tenían estas instrucciones. Y estas instrucciones era básicamente, papás, estén con sus hijos. Estén con sus hijos y guíenlos. Pásenles la fe mientras sea posible. Y los papás lo hicieron. Y los hijos salieron súper bien. Si tus hijos, ahora hablo de quienes nos están escuchando, si tus hijos no tienen todo lo que tú quisieras darles y te sientes frustrado, pero tienen a Dios y te tienen a ti, ya sea papá o mamá, o cuando uno de los dos falta al que está ahí presente, eso es suficiente. Se puede crear hijos en circunstancias en las cuales hay inestabilidad, pero que Dios y el papá, o Dios y la mamá, o el papá y la mamá pueden generar la estabilidad necesaria. Ok, tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que para criar hijos no es necesario que todas las circunstancias sean tan ideales y tan estables, tan económicamente viables, en tanta abundancia como a veces pensamos, y la cultura nos ha llevado a pensar que es requisito para que puedan salir, entre comillas, bien en la vida. Si tienen a Dios y tienen a sus papás con el propósito de guiarles a una relación con Dios, o tienen a solo la mamá o solo el papá, como hemos aprendido a lo largo de la semana,
eso garantiza que las cosas pueden salir verdaderamente bien. Qué tremendo, qué tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que si tú estás pasando por circunstancias difíciles, económicas, de trabajo, quizás de familia, que capitalices esto, que lo valores, porque quizás es una oportunidad para enseñar muy bien a tus hijos. Así que dale, si Dios te ha puesto ahí a ser papá o mamá de unos chiquitos, lo mejor que pueden tener ellos es tenerte a ti y ver cómo tú les guías en el camino correcto hacia el Señor. Y aunque no hablamos de esta semana, una de las cosas más importantes que puedes hacer con tus hijos es llevarles a la iglesia. Así que queremos animarte a que vayas a tu iglesia este fin de semana, ya un par de días es domingo, que lo hagas con todo el corazón, que le metas al reino y que tomes a tus hijos y los conectes. Nosotros dos siempre pensamos que le damos gracias a Dios por nuestra madre, que fue la que nos llevó originalmente, y luego mi papá también a la iglesia, y la diferencia que hizo para nosotros. Así que tenemos que lo hagas. Y si no tienes iglesia, eres más que bienvenido a Villanueva, a cualquiera de los 5 campus presenciales acá en San Salvador o al campus digital. Que pases un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.